Bien. Eh, Muy bien. Perla Vallado. Presente. Gracias. Dana Chansek. Presente. Gracias. Leslie Koyipech. Presente. Gracias. María Fernanda Guerrero. Presente. Gracias. Shannon Juárez Segovia. Irving Gustavo Lastra Canul. Presente. Gracias. Daniela Mokosh. Presente, profe. Gracias. Llévalo. Paola Nachin. Presente. Gracias. Gabriela Segovia Sánchez. Presente. Gracias. Isabel Tun Frías. Presente. Gracias. Y Estefanía Rodríguez. Presente. Bien. Bueno, pues vamos a vamos a empezar a hablar algunos aspectos importantes. La vez pasada estuvimos hablando, bueno, les estuve presentando el tema correspondiente a lo que era la génesis del lenguaje, ¿sí? Hemos visto los diferentes aspectos que deberíamos estar evaluando con respecto a el origen del aspecto del lenguaje. El día de hoy vamos a empezar a ver algunos elementos importantes con respecto al procesamiento de lo que llamaríamos el lenguaje oral y escrito. Es importante que nosotros pues podamos entender todos estos conceptos que vamos a estar manejando, porque la idea general es que de lo que nosotros trabajemos entre lo que es hoy y mañana, voy a encargarles un pequeño ejercicio para poder determinar si estamos nosotros evaluando, por ejemplo, de forma adecuada, tanto en el aspecto de los aspectos que determinaron lo que es la génesis del lenguaje, como al momento de evaluar, por ejemplo, un proceso de análisis dentro del procesamiento del lenguaje oral y escrito. Y en este aspecto les estaría mandando lo que es un video para que ustedes lo pudieran analizar tomando en cuenta estas dos perspectivas. Por eso es importante que para este aspecto nos queden bastante claros los elementos que vamos a estar hablando entre hoy y mañana. ¿Sí? Así que ese va a ser el fundamento para que nosotros podamos contextualizar todo lo que veamos entre hoy y mañana. Bien. Con respecto a esto, el tema que vamos a estar viendo, que es el tema del procesamiento del lenguaje, en este aspecto es el aspecto oral y escrito, tenemos que tomar en cuenta algunos elementos importantes y nos tienen que quedar bastante claro. En general, tenemos que ver algunas cuestiones básicas. Dentro de los aspectos que vamos a nosotros a identificar son la palabra proceso. ¿Y qué significa procesar? ¿Sí? Es como cuando yo les digo, bueno, es como cuando nosotros estamos escuchando una conversación, ustedes escuchan una conversación y de repente decimos, y nos están platicando algo. Muchas veces decimos, déjame procesarlo, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado ese término de repente cuando alguien nos está platicando algo y alguien dice,
Pues déjame procesarlo. Cuando las Sí, profe. personas usan eso, ¿a qué se creen que está refiriéndose? Para que pueda entender. Muy bien, en este aspecto, A sí. que les des tiempo de que lo piensen y puedan entender completamente lo que le estás diciendo. Ok, muy bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer solamente una pequeña recapitulación de lo que estamos nosotros recabando. ¿Sí? Voy a nada más dejar de compartirlo para checar esto. En este sentido, tenemos nosotros que ver, por ejemplo, procesar. Procesar, procesar. Entonces lo entendemos, lo describimos como aquello que es es entender. ¿Qué otro verbo estaban comentando? Procesar. Ujú, sí, ¿Comprende? comprender. Muy bien. ¿Qué otro? Analizar. Analizar. Muy bien. ¿Algún otro Relacionar. relacionar? Excelente. Muy bien. Bien. Estas palabras que nosotros estamos identificando o lo que son algunos verbos que vamos nosotros a construir requieren una característica y son palabras relacionadas a la palabra procesar o proceso, que no es lo mismo el hecho de realizar una acción a establecer lo que es en este aspecto un aspecto metodológico. En este sentido, para que yo pueda realizar esta actividad, yo tengo que haber establecido el aspecto metodológico de cómo se va a realizar dicha actividad. Es por eso que de alguna otra forma les presento con respecto a lo que ustedes me están comentando. Tenemos que establecer qué significa y cuál es la diferencia, porque no es lo mismo estar con respecto a un proceso a realizar la actividad de procesar. En este sentido, nosotros establecemos según la definición y según la perspectiva, porque vamos a ver algunas perspectivas diferentes con respecto a ese término. Por ejemplo, dentro del aspecto de la tecnología o el aspecto de la traducción tecnológica, sabemos que procesar es someter a un proceso de transformación física, química o biológica. Por ejemplo, lo que sucede con lo procesado en materias primas. Dice, tipo de elementos o sustancias naturales es el proceso de transformar. Otra traducción con respecto al tema del procesamiento es someter datos o materiales a una serie de operaciones preprogramadas. Bien, por eso es que es importante cuando nosotros hablamos de procesamiento del lenguaje, yo tengo primero que establecer qué significa procesar. Si bien ustedes me han comentado, por ejemplo, la palabra analizar, relacionar, comprender y entender, estos son, en este aspecto, es un sentido de transformar. Por así decirlo, con respecto cuando hablamos con un lenguaje, determinamos lo que es el análisis y la comprensión, por ejemplo, de un lenguaje, ya sea el nativo o un lenguaje o una lengua extranjera, yo tengo que establecer cómo es que se da el aspecto del proceso. Muchas veces desde allí ya tenemos la situación del éxito de cómo algunas personas pueden realizar un adecuado proceso de comprensión, transcripción y traducción
Desde este aspecto psicolingüístico es por eso muy importante entender que si yo no elaboro en este sentido de forma adecuada lo que es el acto de procesar, en este aspecto de transformar, de adaptar, de transformar, de analizar, obviamente no vamos a tener el producto deseado. Lo interesante en la situación de un proceso, tenemos que establecer algunos aspectos importantes y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a modo de explicación con respecto al tema del proceso o el acto de procesar, primero voy a hacer algunas comparaciones con respecto a esto. Bien, cuando hablamos acerca del tema de procesar o el proceso, yo tengo que determinar qué proceso. De alguna otra forma, voy a determinar una serie de pasos a seguir. Estos son pasos a seguir. Estos pasos a seguir tienen que tener una característica de un orden particular. Y este orden particular me debe llevar a un producto o resultado final. Producto o resultado final. Estos aspectos que yo hablo con respecto al tema de lo que es el tema del proceso, es importante tenerlo muy claro y muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces este aspecto de lo que es el proceso, muchas veces, por ejemplo, yo tengo muy en cuenta cuál es el producto o el resultado final de lo que voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este aspecto, por ejemplo, el hecho de que de repente tengan ustedes en la mano un texto en el cual a lo mejor está en la lengua materna, por ejemplo el español, y yo lo quiera traducir en ese sentido en este caso, a la sintaxis y a la gramática inglesa o anglosajona. Yo tengo que establecer en este aspecto cuál es el producto final que yo deseo elaborar. Sin embargo, para llegar a eso, yo tengo que estar identificando si mi proceso a seguir y el orden particular que yo estoy estableciendo es el adecuado. Muchas veces por eso es importante el hecho de tomar en cuenta es responder una pregunta. Para hablar otro idioma, yo tengo que establecer, no es solo en este aspecto es el qué, que en este aspecto es el qué hago. Sino el cómo. Este es el aspecto que hay que estar tratando de resolver con respecto a realizar adecuadamente el proceso, por ejemplo, de traducción de un idioma. Parece algo demasiado técnico, digo, bueno, cualquiera entiende qué significa eso, pero muchas veces cuando yo no entiendo y no comprendo que a veces el problema por ejemplo, cuando se realiza un proceso de traducción, un proceso de realizar esto que en algún momento debería haberse identificado, por ejemplo, en el proceso oral, yo tengo en cuenta que el resultado y el producto final, ¿cómo lo voy a estar valorando? De acuerdo a la teoría
de la producción o o otras teorías de la producción determina que, por ejemplo, la calidad del producto o la calidad del resultado final está en la intención de lo que yo en algún momento quería lograr. En este aspecto hablamos acerca de la finalidad. Si mi finalidad va de acuerdo con la intención de mi proceso, obviamente al momento de procesar, comprender, analizar y relacionar, lo voy a realizar de forma adecuada. Pero si yo no tengo en cuenta cuáles son los elementos y los tengo analizados, comprendidos, dentro de lo que son los pasos que tengo que seguir dentro de este proceso, por ejemplo, como de traducción, obviamente el resultado final no va a ser el esperado. ¿Sí? De ahí es en donde muchas veces se responde la pregunta, ¿por qué hay ciertas personas que se les hace más fácil realizar, por ejemplo, el producto final como lo que es una traducción? Sin embargo, aquí es en donde muchas veces determinamos que si alguien se toma el tiempo y se toma el cuidado de estudiar si el proceso que está realizando es el adecuado para la persona y es el adecuado para la acción específica que quiero hacer, eso me puede hacer que pueda yo obtener resultados más favorables y exactos con respecto a lo que intento demostrar o con lo que yo intento lograr. En pocas palabras y de dicho de forma más clara, si yo ya entendí, comprendí y asimilé cómo es el método para poder traducir y yo ya lo adecué a las características particulares mías, puedo hacer el proceso y obviamente voy a poder lograr realizar dicha acción. En este sentido, por ejemplo, si estamos entendiendo este aspecto de lo que representa el proceso, el término proceso, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, ok. Sí, profe. Perfecto. Una vez que ya tomamos en cuenta, por eso lo importante es esto de lo que siempre les digo. Para hacer las cosas bien, verifiquen si lo que van a hacer es la metodología correcta. Es básico, en pocas palabras. Entonces, muchas veces el problema está en el que elegimos pasos equivocados o metodologías equivocadas, y por lo cual los resultados al fin y al cabo no son los esperados. Bueno, una vez entendido este aspecto, ya podemos nosotros pasar a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte una vez entendido y comprendido lo que significa el proceso? Que son el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. En este aspecto interesante es, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de realizar el proceso o el procesamiento del lenguaje, ya sea oral o escrito, sabemos que la actividad de producir lenguaje es una operación de tipo artificial. ¿Por qué? Porque esto es creado bajo las estructuras y la normatividad y los lineamientos lingüísticos que hemos nosotros creado para nosotros. El lenguaje que nosotros utilizamos o los diferentes tipos de lenguajes que usamos no existen en la naturaleza. Estos aspectos por eso es que se vuelve un poco más complejo. No, naturalmente, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, ven, todos los animales tienen procesos de lenguaje, todos, hasta las hormigas y las abejas tienen lenguaje. Pero si se dan cuenta, nuestro lenguaje, o en este aspecto, el procesamiento de nuestro lenguaje, es el único lenguaje dentro de la naturaleza y la especie humana que ha cambiado y se ha adaptado a las circunstancias particulares e históricas
que hemos vivido desde el punto de vista evolutivo. En este sentido, por ejemplo, antes para decirle a una persona y determinar, por ejemplo, la segunda persona eh, eh, dentro de lo que son los pronombres personales, existía, por ejemplo, antiguamente estaba para decir ustedes, antes se decía vosotros, ¿sí? De allí es que algunos, por ejemplo, aparte, por ejemplo, de nuestro continente, por ejemplo, no se dice el tú, no existe en otros países de Hispanoamérica, como lo que sería, por ejemplo, en Guatemala y en ciertas partes de incluso de Argentina, en donde el vos es lo que sería el tú. Por eso es que la mayoría de las personas dicen vos, ¿sí? O por ejemplo, o cuando vamos a decir el aspecto relativo a ustedes, se utiliza el vosotros, ¿sí? Eso es lo interesante y significa exactamente lo mismo que estamos hablando, ya sea el tú en lo que es la estructura del pronombre personal, de la segunda persona, el pronombre personal en singular o en plural. Pero para poder entender esto y entender que eso es lo que ha sucedido con respecto a nuestro lenguaje, tenemos que determinar un punto. Que nosotros, y es muy posible que en otros 50 años cambien y se adapten de acuerdo a las circunstancias contextuales del tiempo histórico que se viva, también se adapten y se creen nuevas reglas con respecto a palabras o el uso de palabras o inflexiones de palabras en el lenguaje, y sigue cambiando y se siguen adaptando. Hay personas que ya no usan ciertas palabras, por ejemplo, dentro del español, y el hecho que haya ese desuso de palabras esas palabras empiezan a caer como en un proceso de extinción o desuso. A diferencia de los lenguajes de otras especies, que sigue siendo el mismo, porque se transmite de forma genética o filogenética específicamente de una especie a otra y no cambia. En nosotros, nuestro lenguaje, como es de cuestión artificial, puede tener estos aspectos cambiantes y adaptativos, ¿sí? Y podemos hablar aparentemente el mismo idioma, pero con ciertas palabras o ciertas inflexiones cambia el significado de lo que tratamos de decir. De allí es cuando muchas veces ustedes, por ejemplo, que están estudiando lengua inglesa, tienen que estar muy a la par de cómo se están dando estos cambios a niveles de proceso. ¿Por qué es importante reconocer los procesos? Porque ahora tenemos a nuevas circunstancias contextuales en los cuales una palabra que hace 10 o 20 años significaba algo, ahora puede tener una connotación diferente dentro del mismo lenguaje. Y es por eso que es importante identificar lo que ustedes me han dicho. Por ejemplo, yo puedo procesar una misma palabra, pero cómo la entiendo, cómo la comprendo, cómo la analizo y cómo lo relaciono con el contexto al cual estoy hablando. Aquí tenemos que determinar un aspecto interesante. Vamos a estar hablando de dos situaciones diferentes cuando hablamos de los procesos. Uno es el aspecto sintáctico de cómo debe ser estructurado de acuerdo a las reglas ortográficas y gramaticales
que sigue una lengua. Y otro es el aspecto de procesamiento, de comprensión y contexto en el cual se matiza o se adecua esa palabra. Por eso muchas veces, por ejemplo, no sé, ¿alguna vez les ha pasado el problema que de repente ustedes escriben perfectamente una conversación o, por ejemplo, en alguna red social, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, pero llegan a producirse malos entendidos? ¿Alguna vez les ha pasado que han escrito algo y la otra persona ha interpretado algo totalmente diferente? ¿A alguien le ha pasado esta situación? A mí sí. Sí, a mí muchas veces. Y seguirá sucediendo porque no es lo mismo entre lo que yo trato de comunicar a lo que el proceso de la otra persona entiende, comprende, analiza y relaciona. Entonces, no hay una garantía muchas veces en el proceso escrito. Incluso ahora tenemos lo que son los famosos mensajes, incluso hasta en lo que digo, mando un mensaje de voz y aún hay gente que aún así lo malinterpreta. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo proceso. Por eso es importante determinar si estoy trabajando el mismo código y si la otra persona lo puede establecer dentro del aspecto del proceso. Porque a veces aquí es en donde se dan las situaciones de los malos entendidos o los problemas en la comprensión de un mensaje o de la lengua. Esto es algo que nosotros vamos a estar observando muy comúnmente, ¿sí? En este sentido, ya que hemos entendido este aspecto del proceso, tenemos que establecer algunos aspectos que son lo que son los paradigmas cognitivos. ¿Qué es un paradigma cognitivo? ¿Ok? Sabemos que un paradigma cognitivo han sido, en este aspecto, son los procesos que han sido objeto de interés desde diversos marcos teóricos, siendo la propuesta cognitivista, la que ha ofrecido los resultados más fructíferos a la hora de comprender cómo se procesa el lenguaje. Los procesos lingüísticos, han sido objeto de interés. En este sentido, lo importante de estos procesos o paradigmas cognitivos, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? El problema de un paradigma, y esta palabra paradigma es algo que a veces algunas personas han escuchado. ¿Alguna vez habían escuchado este término o esta concepción conocida como paradigma? ¿Sí o no? Profe. ¿Qué entendemos por paradigma? Como un modelo. Ejemplo de algo, ¿no? Algo así Exactamente. tengo entendido. Muy bien. En este aspecto, el término paradigma podemos encontrar como una especie de modelo, efectivamente, como un molde, una teoría o un conjunto de teorías que tienen un aspecto, un núcleo central que se acepta muchas veces sin cuestionar y que suministra una base para otros tipos de modelos. En este aspecto, el paradigma es algo que muchas veces está como aceptado. Es como cuando en nuestro lenguaje establecemos un paradigma cognitivo de que cuando quiero hablar de algo, tengo que usar tales palabras o usar tales cosas para que se entienda exactamente eso y no se entienda otra cosa.
En este sentido y en este ejemplo o teoría o conjunto de aspectos en el lenguaje, tiene que, para que sea un paradigma cognitivo, tiene que tener una esencia o en ese aspecto algo básico que le dé significado. En este aspecto del paradigma cognoscitivo, de que va a tener diversos marcos teóricos. ¿Y por qué hablamos de diversos marcos teóricos? Por ejemplo, porque muchas veces en el proceso de comprender el lenguaje, por ejemplo, ¿cómo voy a entender el lenguaje desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista lingüístico? Esos son marcos teóricos. Y puedo estar hablando exactamente de lo mismo. Pero cada uno de estos marcos teóricos o cada uno de estas vertientes disciplinares pueden hablar tal vez de la misma palabra o del mismo concepto y van a dar un significado diferente, que en algún momento esos paradigmas cognitivos no se discuten porque son aceptados por la sociedad que los crea o la sociedad que los asimila dentro de su uso. Para que realmente pueda considerarse un paradigma cognitivo, es que las personas los tienen que estar usando o lo tienen que estar aplicando. Si una sociedad no aplica ese marco teórico dentro de su sociedad, no lo podemos considerar como un paradigma. Podemos considerarlo tal vez una teoría más. La diferencia entre un paradigma y lo que no lo es que ya tiene que estar establecido esta propuesta y que de alguna otra forma está teniendo un impacto en la sociedad o un impacto en la comunidad en donde se está desarrollando. Y normalmente no se discute. Por ejemplo, el hecho de que ahora normalmente podamos nosotros hablar, por ejemplo, con respecto a cierto tipo de términos y palabras, por ejemplo, la palabra amor. Sabemos que cómo vamos a entender, por ejemplo, la palabra amor, cómo entendemos este concepto de amor, cómo lo entendemos. Hay ciertos marcos sociológicos que te van a hablar acerca del amor. Existen el marco teórico psicológico que te va a explicar el amor. ¿Sí? Y por ejemplo, y el aspecto filosófico por ejemplo, del término amor, de lo que es el amor. Y cada uno de esos marcos teóricos, si la sociedad los acepta y los incorpora como tal, y los reproduce o los comparte dentro de la misma comunidad, es cuando ya se vuelve un paradigma cognitivo. Porque el término paradigma cognitivo significa de que es un modelo que de alguna otra forma está accesible a ser conocido por otros. ¿Sí me explico en este aspecto o tienen ustedes alguna duda? ¿Cómo vamos con este término de paradigmas cognitivos? No, maestro, ¿se explica? Todo bien. Perfecto, bien. Hasta ahorita vamos bien. Por ejemplo, lo interesante va a ser cuando veamos el ejercicio, porque ya les haré algunas preguntas en el ejercicio en el cual vamos a poder aplicar los paradigmas que vamos a estar viendo más adelante. Bien, el primero que nosotros tenemos, por ejemplo, el más básico que tenemos es el enfoque cognoscitivista clásico. ¿Qué nos dice el enfoque cognoscitivista clásico? Este enfoque dice, el modelo postula que la mente humana tiene un aspecto comparativo con lo que sería una computadora. En este aspecto
por ejemplo, o el hardware o el software de una computadora. Este aspecto dice, son sistemas ambos, tanto la mente humana como un ordenador o lo que sería una computadora, son sistemas de procesamiento semejantes desde el punto de vista de su funcionamiento. ¿Por qué? En este aspecto dice que coinciden en que ambos son capaces de resolver situaciones complejas, puesto que disponen de una inteligencia natural en el caso de las personas y artificial en el caso de las máquinas. Ok, acá es cuando vamos a entender este aspecto y podamos entender el aspecto del proceso. Ustedes han escuchado el término programación. Bien, ¿qué entendemos nosotros por el término programación? Darle a la computadora una serie de órdenes que tiene que seguir para que haga, por ejemplo, si quieres crear una página de internet, tienes que usar ciertas palabras claves para que ella vaya creándolo. Ok, muy bien. Hablamos de un ordenamiento, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra concepción con respecto al término programación? Aparte de lo que nos comentó nuestra compañera, ¿alguien más que tenga alguna otra perspectiva que lo podamos ampliar? Ok, bueno. Sabemos que de alguna otra forma este aspecto de la cuestión de la inteligencia, en este aspecto es como vamos a hablar en este sentido y quiero que me presten atención. Bien, ya puedo borrar el pizarrón. Sí. Perfecto. Bien, con respecto a esto, quiero que me presten atención con respecto a lo que les voy a poner. Bien, cuando yo hablo de el aspecto de la programación, y lo que nos dice lo que estaba mencionando la diapositiva está relacionado con algo bastante sencillo. ¿A qué nos referimos con el término programación? En este aspecto es o en ese aspecto es simplemente determinamos lo que eso es en programación. Determino el aspecto de pasos que sigo según un diseño establecido. Un diseño establecido. En este aspecto, ¿qué significa este aspecto de la programación? Significa que yo tengo que conocer por ejemplo, este aspecto que les voy a señalar. Yo tengo que conocer cómo es este diseño establecido de la persona. ¿Cómo es este diseño establecido en la persona? ¿Cómo es? Para que yo hable acerca de la programación en una persona, son todos esos pasos que voy a estar siguiendo según el diseño de la persona. De ahí es la explicación que nos habla con respecto al tema de la comparación entre una computadora y un ser humano. Yo tengo que entender, por ejemplo, para que yo pueda tener un buen resultado con nuestras computadoras, tengo que entender cómo funciona la computadora y qué tengo que hacer y qué pasos tengo que seguir para que la programación que tiene dicha computadora me dé el resultado que estoy esperando. ¿Sí? Si yo no conozco la naturaleza o
el aspecto del diseño que ya está establecido en dicha computadora, yo puedo hacer 1001 comandos, puedo decirle o escribirle muchos comandos, pero si el comando que yo le estoy dando a la computadora, o la orden o el paso que estoy siguiendo a la computadora no corresponde con lo que tiene establecido dicha computadora, es por eso que después decimos, híjole, la computadora no me responde, la computadora no hace lo que le pido. En este sentido, el error no está en la computadora. ¿En quién está? En nosotros, que no conocemos cuáles son las pautas que yo tengo que seguir para que esa programación que está establecida dé un resultado favorable en el sujeto, según desde la perspectiva cognitivista clásica. Bueno, esto, ¿cómo se traslada con nosotros? Si yo no entiendo cómo se da el proceso en este aspecto de el ser humano, yo tengo que entender, por ejemplo, con respecto a la programación, ok, ya hablamos de la computadora, hablemos ahora del ser humano. Yo tengo que entender algunos aspectos. Entre los aspectos que tengo que conocer con respecto a la programación en un ser humano, tengo que entender con respecto a la persona o el sujeto cómo conoce. ¿Cómo conoce el sujeto? ¿Cómo conoce el sujeto? ¿Y cuál es el otro aspecto que tengo que conocer? ¿Cómo piensa? ¿Sí? Acá, en el pensamiento, por ejemplo, vamos a establecer algunos aspectos mucho más profundos. Es los aspectos sensitivos, los aspectos perceptivos, e interpretativos. Interpretativo. Muy bien. En este sentido, esto es en donde cabe la importancia de poder profundizar con esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto con respecto al ser humano? Cuando yo determino y ya conozco la programación, por ejemplo, con respecto del lenguaje, yo tengo que saber, por ejemplo, cuáles son los medios bajo los cuales el sujeto conoce lo que conoce. Visual, en este aspecto, por ejemplo, cómo lo conoce, cómo ha llegado a conocer la persona, ¿sí? Cómo se dio ese proceso de cómo se da ese proceso de cognición en base a lo que recuerda, en base a lo que ve, en base a lo que escucha, y eso va a ir en relación a cómo va a determinar el aspecto de cómo piensa. Que hay ciertos elementos en cómo conoce y cómo piensa que normalmente se van a ir relacionando. Muchas veces hay personas que el aspecto de cómo conoce las cosas, por ejemplo, a lo mejor es por cómo lo vive, de forma experiencial, es como va a poder ser programada esa persona, ¿sí? Hay personas que de acuerdo a cómo conocen las cosas es como actúan. Desde ese aspecto psicolingüístico, por ejemplo, yo puedo decirle a una persona que si una persona no tiene acceso a un concepto del conocimiento, es posible que no entre dentro de ese proceso de programación en él o en ella, y por lo cual no produzca ningún efecto. De ahí es el secreto, cómo nosotros les podemos decir algo a una persona y pareciera como que no reaccionan. ¿Por qué? Porque ese comando verbal o ese comando escrito
no forma parte de los pasos o los procesos que tienen integrados para dar una respuesta particular. Sin embargo, el otro punto del aspecto de la programación yo tengo que entender dentro del aspecto humano, según desde la perspectiva cognitivista, es cómo piensa la persona. Y para poder construir el pensamiento, tengo que determinar, por ejemplo, cuáles los estímulos o la información, por qué sentidos es que llega esa información. La vista, el tacto, el olfato, el oído, por dónde está llegando esa información. Obviamente después pasamos al siguiente nivel. Bueno, así como lo llegan esos, es cómo lo percibe e interpreta. Ese aspecto no es lo mismo, por ejemplo, el sentido de que cuando una persona tiene un nivel de audición baja, es posible que tanto el nivel perceptivo como el nivel interpretativo se vean dramáticamente afectados, y por lo cual afecta parte de su desarrollo o concepción de su pensamiento, y a la larga va a influir en el aspecto de su forma de programarse. Por eso a veces hay personas que pareciera que no nos entienden. Digo, ¿por qué esa persona que le estoy hablando no me está entendiendo? A veces el error es que yo no estoy ejerciendo el comando, o en este aspecto el paso que está dentro de su naturaleza propia del sujeto, o es ajena a su propia naturaleza del sujeto. Entonces su programación, visto desde el punto de vista informático sistémico, no da resultados, ¿sí? Y decimos, ¿por qué no me entiende? Porque no es el comando que tiene internalizado el sujeto. Así que cuando yo conozco estos aspectos, evalúo si los pasos son los adecuados para que la persona me entienda y si van de acuerdo a lo que ya tiene establecido dentro de su propia naturaleza el sujeto. ¿Cómo quedamos en estos aspectos que estamos viendo con respecto al tema de el enfoque cognitivista clásico de programación? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Cómo vamos con esto? Bien, maestro. Bien, Bien, perfecto, bien. Esto es algo solo desde la perspectiva, desde lo que se llamaríamos teoría de los sistemas con respecto a la comprensión del lenguaje, que es prácticamente el enfoque que estamos viendo, que es el enfoque cognitivista clásico. Ahora, bien, profundizando en esto, tenemos que ver otro aspecto interesante. En este enfoque cognitivista clásico dice, coinciden en que ya sabemos que ambas tenemos que ver, por ejemplo, cómo se da la inteligencia o cómo se disponen estos aspectos, situaciones complejas de acuerdo al nivel de inteligencia de la persona. Eso es el aspecto. Muchas veces una forma interesante de entender el aspecto o el concepto de inteligencia es entender cuál es la velocidad o la naturaleza de la inteligencia de una persona. Es una forma elegante de decir cómo está programada la persona para responder, actuar, pensar, sentir o interpretar las cosas. En pocas palabras, dice, en ambas hay una situación interesante que hay que estar evaluando siempre, que es el sustrato físico. Es el cerebro en el ser humano y el hardware en el ordenador. Dice, también ambos poseen un software, las estructuras mentales en el caso humano y los programas que se instalan en el ordenador. Bien, lo interesante de acá, ustedes tienen, por ejemplo, el aspecto de que es
estructuralmente y físicamente todos tenemos computadoras. ¿Qué es lo que cambia, por ejemplo, entre una computadora, un teléfono, una tablet? ¿Cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones, los programas que tienen instalados? Y aquí es en donde viene lo interesante desde el enfoque sistémico o el enfoque de sistemas informáticos. ¿Cómo está el mantenimiento de estos programas? Si están funcionando bien, si están funcionando mal, si hay algún fallo, si hay algún virus, ¿ok? Puede afectar de forma estructural o sistémica toda la computadora. Lo mismo pasa con nosotros. Y aquí es importante determinar cómo se da estos procesos que yo les había comentado con respecto a la naturaleza fisiológica de, por ejemplo, los sentidos, lo que son los aspectos perceptivos, cómo se da la transformación a nivel de análisis con respecto a lo perceptivo, a lo interpretativo en nosotros. A lo mejor yo puedo escuchar bien, o sea, físicamente no tengo ninguna falla. A lo mejor el proceso que yo estoy teniendo es una falla a nivel de procesamiento, a nivel de fallo, de nivel perceptivo e interpretativo. Y obviamente afecta el proceso de que muchas veces hay cosas que por lo cual afectan nuestra capacidad de conocer o el aspecto cognoscitivo con respecto a nuestra realidad. Y eso abarca específicamente con respecto a nuestro lenguaje, sobre todo en lo que es el procesamiento de nuestro de lenguaje oral. Y sabemos ahora que en estas últimas